Invitamos a nuestra sesión a Mariet Murillo, líder del grupo de estudio de Human Experience Management de Azul Colombia, quien viene liderando pues todos los temas de nómina electrónica. Andrés Eduardo Moreno, líder del grupo de estudio de finanzas y que también maneja pues todos los temas derivados de las circulares de la DIAN, documentos, soporte, factura electrónica. A Nelson Parra y Alexandra Durán del equipo de EY, que nos acompañarán en la sesión, y a José González y Liliana Cruz del equipo de Globalization Services de SAP. Todos bienvenidos a la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes para todos. Dale, Alexandra. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Alexandra Durán, soy socio de impuestos del área de EY y junto con Nelson Parra, que también es socio del área de consulting de EY, pues vamos a abordar un poco el sistema de facturación electrónica y pues básicamente algunos cambios que trajo la reciente reforma tributaria que nos permita establecer como una guía o una hoja de ruta para poder entender hacia dónde va este sistema y cuáles van a ser las necesidades desde el punto de vista tecnológico que las compañías vamos a tener que enfrentar para efectos de dar cumplimiento a esta obligación tributaria. Si quieres, Nelson, continuar hacia la siguiente. Listo. Hay un tema fundamental y lo hablábamos mucho con Nelson cuando estábamos viendo la forma de abordar y los mensajes que queríamos mandar en esta charla, y creo que uno de los primeros temas fundamentales es comenzar a quitarnos la idea de que solamente cuando hablamos de facturación electrónica estamos en función de lo que es el documento electrónico de factura electrónica, es decir, la factura de venta nacional, de exportación, las notas crédito, las notas débito, con lo que sufrimos en este momento, que es lo que tenemos implementado. Ya tenemos que comenzar a hablar de un sistema de facturación electrónica, que esto lo que implica es un ecosistema mucho más amplio de documentos electrónicos que la administración tributaria está estableciendo los diferentes contribuyentes, porque se ha dado cuenta que es un mecanismo muy importante de control, tanto de las operaciones de los contribuyentes como también para sus propósitos de auditoría. Entonces, ya digamos que la reforma tributaria, como lo vamos a ver en unos minutos, nos deja claro que el sistema de facturación electrónica no solamente llegó para quedarse, sino que llegó para ser ampliado cada vez más y siempre vamos a estar, digamos, supeditados en cierta medida a las necesidades de la administración tributaria para poder entender cuál va a ser su alcance y las obligaciones que tenemos que ir implementando. Entonces, cuando estemos hablando siempre del sistema de facturación electrónica, en nuestra opinión ya tenemos que estar situados no solamente en la factura electrónica, sino también ya en otros documentos electrónicos que tenemos ya en la guía y el marco, que es el documento soporte de compras efectuadas a no obligados a facturar, el documento soporte de nómina electrónica, que ya vamos a ver, la gran mayoría de los contribuyentes deben estar en este momento ya en su proceso de implementación, porque ya estamos dentro del rango del primer calendario. El sistema tributario prevé otros documentos soporte como es la factura de importación. Adicional a estos documentos soportes, hay otros documentos que también van a necesitar ser transmitidos electrónicamente, que son los documentos equivalentes. Y aquí desde el punto de vista, esto es un tema muy tributario, muy legal, sí es importante que tengamos siempre en cuenta que cuando estemos hablando de documentos soporte de compras efectuadas a no obligados a facturar, estamos ante un documento totalmente diferente al de documento equivalente. ¿Y esto por qué? Es porque en el medio siempre ha surgido la confusión de que el documento soporte es un documento equivalente y es muy importante para nosotros, sobre todo para establecer la hoja de ruta de la implementación de las obligaciones electrónicas, que tengamos claro estas diferencias, porque para la administración tributaria, dado que son dos documentos diferentes, con funcionalidades diferentes, tanto desde el punto de vista legal como tributario, sus calendarios de implementación y sus estructuras son totalmente diferentes. Y al lado de este sistema de facturación electrónica, pues está casi que un primo hermano, que es la plataforma electrónica que ya fue lanzada por la DIAN en el pasado mes de agosto, que es nuestro famoso Radian. Que el Radian básicamente es una plataforma en la cual se van a poder registrar unas facturas que cumplen con los requisitos de título de valor y puedan circular en el entorno comercial con las mismas garantías que tienen los títulos de valores. ¿Esto por qué es importante dentro del sistema de facturación electrónica? Porque definitivamente va a ser una plataforma que va a necesitar estar
jugando siempre un papel muy importante en todo nuestro proceso de facturación electrónica, por cuanto una factura que ya sea emitida y sea registrada en el RADIAN va a tener otros componentes que puede que no sean tributarios, pero sí componentes legales que nos va a impactar a las operaciones de la compañía. Por tanto, dentro de nuestro sistema de estructuración siempre vamos a tener que tener clara nuestra hoja de ruta, en virtud de la cual cómo va a jugar nuestro sistema operativo, nuestro sistema de facturación con la participación en el RADIAN. Si quieres, continúas, Nelson. ¿Por qué este tema es importante y por qué llegó para quedarse? Estas son unas cifras que la Administración Tributaria compartió a julio de 2021, donde se puede ver, digamos, los resultados positivos que se han logrado con la masificación del calendario de facturación electrónica al cierre del año anterior. A diciembre de 2020, todos los que estuvieran obligados a facturar ya deben estar en el ecosistema de facturación electrónica a nivel de la factura. La DIAN en 2021 ha logrado encontrar 117.000 contribuyentes nuevos que se están registrando dentro del sistema de facturación y ha identificado un 26% de ellos nuevos dentro del ecosistema y dentro de las obligaciones tributarias. Y eso es uno de las razones y de las motivaciones por las cuales para la Administración Tributaria, pues este sistema ha sido, digamos, como un elemento muy importante dentro de su proceso de fiscalización y continuará creciendo y estableciendo reglas para su fortalecimiento. De hecho, pues si no lo saben, ya digamos este proceso o este proyecto de facturación electrónica estaba en cabeza de la DIAN de una gerencia, ya se creó la subdirección de facturación electrónica, lo que eso significa que para la DIAN pues esto va a seguir siendo una herramienta y un trabajo continuo para efectos de sus cumplimientos. Si quieres continúa, Nelson. Bueno, antes de entrar en materia de qué es lo que trabajo muy puntualmente en la reforma para que veamos hacia dónde debemos ir a lo que nos queda de 2021 y lo que queda en el corto plazo 2022 y de pronto a mediano plazo, ya sabemos que el 18 de agosto tuvimos la actualización del anexo técnico 1.8, sabemos que en algunas ocasiones para algunos contribuyentes fue un proceso un poco engorroso. La DIAN tuvo pues digamos una actualización masiva de todo su sistema, actualizó software gratuito, actualizó anexo técnico, montó RADIAN, entonces tuvimos digamos una caída un poco del sistema de la administración tributaria y tuvimos una semana de estabilización, pero pues hoy digamos ya el sistema de facturación electrónica está bajo el modelo del anexo técnico 1.8. Tenemos el documento soporte efectuado de las compras efectuadas en no obligadas a facturar. Ustedes saben, esto es un documento netamente fiscal. Si acá, digamos, están algunos en la conversación que no entiendan esa diferenciación, los invito a que este tema lo hablen también con su área fiscal, porque es un documento que simplemente va a buscar ser soporte de costos y deducciones e impuestos descontables. Entonces, es un documento netamente fiscal. Teníamos su implementación también para enero de 2021. Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista técnico, el anexo tenía algunas inconsistencias, también tenía algunas falencias, por ejemplo, no traía mecanismos para efectos de hacer ajustes, anulaciones. Entonces, la Administración Tributaria postergó su implementación electrónica para el 31 de enero de 2022. Acá una aclaración. Lo que se postergó para el 31 de enero de 2022 es su implementación electrónica, más no la manual. O sea, es decir, este documento hoy en día está vigente, solamente que lo deberíamos estar haciendo manual. Tema importante también en el documento soporte, definiciones desde el punto de vista operativo, es cómo se va a extraer la data, cómo se va a crear esa plantilla, cómo se va a transmitir, porque parte de las experiencias que hemos tenido es que como son unas operaciones muy puntuales de la compañía y que tienen que ser identificadas, desde el punto de vista técnico, pues algunas definiciones que hay que hacer es si nuestro ERP va a estar sacando la información, cómo hacemos la integración con la facturación electrónica o va a ser un proceso diferente en ese sentido. Tenemos también el documento soporte de nómina electrónica, que como ya lo mencionamos, estamos en el primer calendario de implementación, empezó el 1 de septiembre, y tenemos una fecha máxima de transmisión para aquellos contribuyentes que tengan más de 251 empleados hasta el 29 de octubre de 2021, término en el cual voy a tener que transmitir la nómina de septiembre. Cuando ya esté implementado y transmita la de septiembre, estando obligada en ese calendario, la de octubre voy a tenerla que enviar hasta el 10 de noviembre. Bueno,
El RAIAN ya lo tenemos desde el 18 de agosto, sin embargo, pues le hacen falta una serie de documentos electrónicos adicionales con los que deben contar los contribuyentes para efectos del registro y circulación de las facturas, y es por eso que la reforma tributaria nos trae novedades en este concepto, por cuanto nos está estableciendo nuevas obligaciones de documentos electrónicos con la única finalidad de poder contar con toda la documentación necesaria para hacer el registro de las facturas. Y el documento equivalente electrónico, que afecta pues a algunas compañías, sobre todo las de retail, ese todavía, digamos, no ha sido establecido, no hay cronograma, se tenía que establecer al 1 de julio de 2021, sin embargo, pues la DIAN nunca emitió ni las resoluciones ni los anexos técnicos, por lo cual estará en manos de la Administración Tributaria definir el calendario de implementación. Si quieres, continúo, Nelson. Aquí, entonces, términos muy puntuales de lo que nos trae la reforma y que nos puede establecer una guía de qué es lo que vamos a ver en el corto y mediano plazo, es que nos está modificando un artículo, que es el 616-1, que nos establece los sistemas de facturación. Y básicamente lo que está estableciendo es que le está dando toda la potestad a la Administración Tributaria para que determine cualquier otro documento electrónico que considere necesario para su gestión de control y auditoría. Entonces, si la Administración Tributaria en algunos, para efectos de sus actividades, considera que, no sé, debemos reportar electrónicamente la contabilidad o los documentos o los anexos fiscales de depreciaciones, amortizaciones, pues nos va a establecer las obligaciones mediante resolución y son documentos que vamos a tener que implementar. ¿Por qué es importante? Porque seguramente esto vamos a tener que hacerle monitoreo de forma anual para efectos de poder determinar a futuro cuál va a ser el esfuerzo a nivel tecnológico. Y esto tiene una incidencia muy importante y se las comentamos para que la tengan en el contexto del por qué también se amplía estas facultades, es porque la reforma tributaria estableció un nuevo sistema de determinación y recaudo del impuesto sobre la renta, que está todavía pendiente de reglamentar, pero la idea básicamente es que los contribuyentes nos llegue una factura del impuesto sobre la renta como nos llega la del predial, la de vehículos. Entonces para eso la Administración Tributaria necesita contar con bastante información. Si quieres continúa, Nelson. Tenemos otros cambios muy puntuales que es a nivel de los documentos equivalentes y tirilla post. Continúan siendo documentos soporte de ingresos, no se puede soportar costos y gastos con ese documento, pero nos impone una nueva obligación que es la necesidad de implementar o de verificar dentro de nuestra operación si vamos a tener operaciones que superen más de 5 VTs, que son más o menos 182,000 pesos para este año, caso en el cual si tenemos operaciones que superen este monto, vamos a tener que emitir factura electrónica. Esto básicamente aplica mucho para aquellas compañías que tengan establecimientos abiertos al público y pues obviamente esto va a implicar la necesidad de hacer una revisión y de pronto aceleración de la implementación de la facturación electrónica en los casos en que sigamos utilizando el POS. Tenemos otros temas fiscales que son simplemente por conocimiento, le da unas facultades a la DIAN determinadas para reglamentar todo el sistema, se eliminan unos límites de deducibilidad para efectos fiscales, ya comenzamos a tener un marco normativo de sanciones un poco más claro dentro del proceso, sin embargo también se siguen generando bastantes inquietudes, pero pues sí nos llama y nos hace levantar la mano de la necesidad de tener que revisar con mayor cuidado y detenimiento todo nuestro proceso, porque pues ya vamos a estar expuestos a una serie de sanciones que hasta la fecha pues existía incertidumbre y por tanto pues todavía teníamos bastantes mecanismos de defensa para no generar sanciones dentro de nuestra operación. Si quieres continúa, Nelson. Y finalmente, este sí es uno de los cambios más importantes de la reforma tributaria y que sí nos va a impactar absolutamente todos los contribuyentes que ya estemos emitiendo factura electrónica, y es que la DIAN promovió dentro de la reforma que para todas aquellas operaciones de crédito o en las que se otorgue plazo para el pago y por tanto se emita la factura, ustedes saben que la factura electrónica, uno de los elementos obligatorios son el medio y forma de pago. Entonces, si yo digo que esta va a ser una factura a plazos, inmediatamente la Administración Tributaria me dice que si yo quiero que esa factura sea soporte de costos, gastos e impuestos descontables, yo voy a tener que emitir el documento electrónico de recepción de la factura electrónica y de la recepción
bien o la prestación del servicio. Esto es diferente a la aceptación y por eso, pues digamos, quiero hacer esa corrección muy clara. Es simplemente tener que generar esos eventos electrónicos. Esos eventos ya están reglamentados, ya tenemos un marco técnico, pero es muy importante dentro de nuestro proceso de facturación determinar en qué momento se van a emitir estos documentos. Si ustedes revisan todo su proceso, estoy casi segura que la gran mayoría de compañías no tienen ninguno de estos eventos establecidos dentro de su sistema o dentro de su proceso de facturación, y casi que esto hace que tengamos la necesidad de establecer y identificar cómo vamos a hacer este juego o esta coordinación dentro de nuestro ERP, dentro de nuestro proceso de facturación, para saber en qué momento y cómo vamos a emitir esos documentos. Solamente les dejo como un tema a tener en cuenta es, sobre todo el documento electrónico de la recepción del bien o de la prestación de servicio, va a ser súper importante que se determine en qué momento, porque desde ese momento se van a poder contar los 3 días hábiles para que haya una aceptación tácita de esa factura. No nos van a permitir notas crédito, nada que afecte la factura, y pues eso nos va a implicar una serie de efectos dentro de la comercialización de la factura. Entonces, Nelson, pues te doy paso para que veamos un poco cómo vamos a necesitar, digamos, tener una hoja de ruta para la implementación y poder cumplir con todas las obligaciones, porque pues para que tengan en cuenta un tema importante, si bien esto es un tema de tecnología, al final todo esto tiene un soporte tributario y una necesidad tributaria, y no podemos dejar descubiertas a las empresas en este sentido. Alejandra, muchas gracias. Alexandra, muchas gracias. Mi nombre es Nelson Parra, soy director ejecutivo de la firma Ernst & Young. Complementando lo que nos ha comentado Alexandra desde el punto de vista tributario, nosotros desde el punto de vista de implementación hemos definido como 5 fases que son necesarias ejecutar. Muchas empresas van en la fase 1, otras van en la fase 3, y en Colombia hemos visto que estamos comenzando a hacer la fase 4 y la fase 5. Todo esto va con base en nuestra experiencia en otros modelos muy parecidos al colombiano, como es el modelo mexicano, el modelo ecuatoriano o el chileno. Pues en la fase 1 se hace un análisis diagnóstico, se mira qué normatividad es la que aplica, en qué momento podemos o estamos obligados a presentar la información electrónica a la DIAN. Nosotros, como digo, ahí hemos ampliado el concepto y no solo lo vamos a manejar como facturación electrónica, sino como documentos electrónicos. Nuestra experiencia nos indica que a medida que vayamos avanzando y se vaya estabilizando la solución, la DIAN nos va a pedir aún mayor cantidad de documentos. Nada raro estar hablando dentro del corto plazo en comprobantes de retención electrónico, guías de remisión electrónica. En la fase 2, pues se requiere una fase de asesoramiento donde se hace la explicación detallada de cuáles son los ajustes que aplican, y pues de cuál es la estructura del XML dentro del cual se tiene que cumplir cada uno de los requerimientos. En la fase 3, pues hacemos el roadmap, miramos el tema de riesgos. Como lo decimos, esto no es solo un proyecto de implementación tecnológico, es un proyecto que afecta el tema de procesos, el tema de datos, afecta igualmente pues hasta la misma parte de gestión del cambio, donde cada una de las personas tiene que ser consciente del ingreso de la información, porque esta información va a estar comunicada o informada de manera inmediata ante la DIAN. Vienen los ajustes en el ERP como tal, se hace la implementación. Sabemos, y muchas compañías han optado por la solución de eDocument de SAP, otros han decidido la opción del proveedor tecnológico, donde digamos hay unos proveedores que están avalados. Y pues bueno, hay una tercera solución que es la manual, que considero que digamos no es tan relevante en este punto, porque eso es más para empresas pequeñas. Hasta aquí digamos que es el modelo en el cual consideramos que vamos en Colombia, pero aprovechando nuestra experiencia en otros países vamos a tener que hacer una evolución de documentos electrónicos, porque no es solo enviar la información hacia la DIAN y hacer los reportes y cumplir los requerimientos, sino de esa información nosotros tenemos que comenzar a hacer la analítica y algunas soluciones avanzadas donde nos podamos estar informando y estar comunicando de manera permanente qué información se tiene y qué información pueden otras empresas aprovechar. Y aquí es donde hablamos un poco del RADIAN, la venta de las facturas o de los documentos. Y vendrá una fase 5, donde lo que queremos es conciliar esta información con la DIAN. En este momento estamos muy enfocados a cumplir el requerimiento, informar a la DIAN
y cumplir ese requerimiento. Más adelante el objetivo es extraigamos esa información que tiene la DIAN, toda la información que reportan nuestros terceros y conciliémosla y crucémosla con base de nuestra información financiera. Eso nos permite pues tener un mayor control de qué nos están reportando a nivel de cada una de nuestras operaciones y obviamente cómo yo la estoy reflejando en mis sistemas. No es solo la información de ida, sino también la información de regreso. Para satisfacer algunos de estos requerimientos y cumplir con la fase 4 y la fase 5, debemos estar pensando en sembrar muy bien todo lo que vamos a estar realizando en las fases 1 y 2 o 3. Necesitamos establecer una solución que sea robusta y que nos permita ir creciendo e ir satisfaciendo cada uno de los requerimientos futuros que va a traer la administración de impuestos. Cada día nos están pidiendo más información y cada día liberan unas nuevas versiones. Ya vamos en la 1.8. Entonces, lo que se necesita en las compañías es generar una información, no solo cumplir el requerimiento, sino ver que esta solución tiene que ir creciendo en el tiempo y tiene que ser lo suficientemente robusta. Dentro de nuestras opciones de ayuda para que se siga cumpliendo con todos los requerimientos, nosotros hemos diseñado lo que llamamos el monitor de documentos electrónicos, donde tenemos nuestro sistema de ERP o S/4HANA a través de nuestros temas de integración de SAP, puede ser el PI y el PO. Luego vamos a una capa transaccional, mandamos esa información, obviamente a una base de datos cloud, como siempre aprovechando y sintonía con todo lo que hemos visto en este seminario, en estos cursos. Ya todos los debemos estar pensando hacia nube. Esa base de datos que está en cloud, que está conformada con la información que tiene la DIAN, la información que yo proceso en mi ERP, me permite a mí tener un análisis transaccional y poder llegar a tener algunas herramientas de acceso y de almacenamiento de información que posteriormente yo las pueda estar elevando hacia un tema de inteligencia de negocios, poder explotar toda esa información que están reportando y que nosotros estamos reportando para obviamente generar mayor control y pues obviamente poder tener un mejor manejo de las operaciones. Estas pantallas pues obviamente son pantallas Fiori, como todo lo que hemos pensado que ya estamos diseñando, ya la pantalla tradicional de SAP la tenemos que ir olvidando y irnos enfocando muchísimo hacia las aplicaciones, donde cada aplicación Fiori cumple una funcionalidad específica frente a los temas. Por ejemplo, el tema de cómo van a estar mis facturas recibidas, qué están informando los proveedores a nombre de mi empresa y obviamente yo gestionando y haciendo las transacciones correspondientes en mi ERP con toda esa información que están reportando cada uno de mis proveedores. Pues en el tema del monitor, pues, ¿qué necesitamos o cómo lo deberíamos estar contemplando? Pues una funcionalidad para proveedores. Ese portal de proveedores no solo nos sirva para estar informando, sino para que el proveedor también esté de manera permanente visualizando toda la información que yo estoy procesando y transando en mi sistema. Una funcionalidad de administrador donde yo puedo estar dando de alta a mis proveedores y estar en contacto directo con cada uno de ellos. Al igual que en los proveedores, también con mis clientes, tener ese canal de comunicación donde yo le estoy informando a la DIAN y efectivamente cada uno de ellos está reconociendo que le estoy yo enviando o qué información estoy enviando para que ellos también hagan sus procesos de conciliación. Así lo podemos manejar con todas las cuentas por cobrar y con todas las cuentas por pagar. Entonces, la invitación está a que diseñemos una solución, pensemos en que el tema de documentos electrónicos no es solo los requerimientos que nos está haciendo la DIAN, esto va a ser algo mucho más amplio y necesitamos que el diseño y la plataforma que estemos utilizando nos permita ir creciendo, ir escalando e poder ir reportando la información que nos están exigiendo los centros de control de una manera muy rápida, porque también los tiempos son muy cortos, ¿no? Vemos que la DIAN nos da 1 o 2 meses para cumplir cierta obligación, entonces, por lo general, en las últimas oportunidades le ha aplazado, pero habrá un momento donde ese tiempo tiene que irse acortando y nosotros como empresas tenemos que tener una solución robusta que nos permita ir creciendo. Bueno, les agradecemos muchísimo por parte de igual que nos hayan invitado, poder participar en estas sesiones y le doy paso a Liliana para que continuemos. Muchas gracias a Nelson y a Alexandra, que nos han compartido información muy valiosa, muy importante
respecto a todo lo que son los documentos electrónicos, en forma general, puntos muy claves que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a continuar con la solución que SAP nos está aportando, cómo va el avance de esta solución, cómo se está trabajando al respecto. Vamos a quedarnos ahorita con José González de SAP, encargado de las localizaciones en Colombia. José. Sí, María, gracias. ¿Me confirman si me están escuchando bien? María. ¿Sí? Perfecto, estamos escuchando. Sí, José. Sí, perfecto. Comparto mi pantalla. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, María, por el espacio y al grupo de ASUP por el espacio que nos están permitiendo. En el espacio que tenemos ahora de media hora, esperamos dar un breve resumen de lo que hemos venido trabajando en estos últimos 4 o 5 meses ya, a donde este mes es nuestra salida en vivo con la primera nómina electrónica que vamos a tener que reportar. Entonces, inicialmente voy a hablarles de la generación desde el XML, desde el módulo de nómina, y más adelante Lili nos va a hacer una actualización también de temas de finanzas y temas de document compliance. Entonces, continúo. Bueno, disclaimer donde dice que esto es una presentación de SAP exclusiva, donde no puede ser copiada ni reproducida sin la autorización de SAP. Seguimos. La agenda que tengo es esta, donde vamos a hablar de qué documento nos está exigiendo la DIAN ahora con respecto a la nómina electrónica. Vamos a hablar algo rápido sobre las entregas que hemos hecho, próximas entregas que vienen, y al final una serie de preguntas. Entonces, ya por lo que vemos el espacio está muy corto, entonces la idea es que las preguntas las hagamos después de la presentación de mi compañera Liliana. Entonces las preguntas las dejamos al final y las contestamos todas. Listo, entonces, dentro de los documentos requeridos por la DIAN son la nómina individual electrónica, donde esta nómina individual es un XML que se debe reportar un archivo por cada empleado con toda la información del mes, independiente de la forma de pago de las empresas. Entonces, un archivo donde se debe generar, una vez terminado el mes, se consolida la información y se reporta a la DIAN. En este mes de septiembre, las fechas, el plazo que nos da es hasta el 29 de octubre, entonces digamos que tenemos todo el mes de octubre para hacer todas nuestras correcciones en la nómina y poderlo generar con toda la información correcta. Entonces, primer documento electrónico es nómina individual electrónica, donde pues cada empleado va a tener un XML en la DIAN. El segundo caso son ajustes. Entonces, ajustes es cuando por algún motivo se reportó la información de la nómina de un empleado y por X o Y motivo, un error de usuario o alguna información me haya quedado mal, entonces la DIAN me está diciendo, bueno, si en caso que haya enviado una información errada, usted la puede modificar con una nueva nómina electrónica. O sea, en vez de ya presenté esa nómina regular, con una nómina de ajuste la puedo reemplazar, esa que había enviado originalmente la puedo reemplazar, o simplemente eliminarla. Por ejemplo, no sé, que un empleado se le liquidó la nómina y a ese empleado en el mes no había que reportarle nómina, y por error se le envió a la DIAN, entonces me da la posibilidad de eliminarla y simplemente no reportarle nada a la DIAN para ese mes. ¿Listo? Y una tercera opción que es presentar varias nóminas individuales en el mes cuando se presentan nóminas de novedades. Esas novedades, lo que la DIAN me está diciendo, un segundo, que la DIAN me dice es, puedes reportar 2 nóminas individuales, una con novedad true y otra con novedad false, siempre y cuando haya un cambio en estos 5 tipos de datos. ¿Sí? Entonces, si en el mes, digamos que a mitad de mes cambió el tipo de trabajador, ahí me da la posibilidad de reportar 2 planillas, una con novedad false y otra con novedad true. Simplemente la que va con novedad true debe hacer referencia a la nómina, a la planilla, a la primera reportada, la individual electrónica. Y solo permite 5 cambios.
¿sí? Para tipo de salario, subtipo de trabajador, si la persona es de alto riesgo o no, si ha cambiado el tipo de salario o si cambió de sueldo. Son las únicas opciones que me permite la DIAN presentar doble planilla en un mismo mes. ¿Listo? Entonces, 3 tipos de planillas que puedo presentar, los exigidos por la DIAN. Ahora vamos a mirar con estos documentos que nos pide la DIAN nosotros que hemos entregado. No sé si están bien. Ahí están viendo solo la presentación, me cuadra acá de los presentadores. No sé si es que estoy viendo, segundo. En mi caso me está tapando la pantalla. Estamos viendo bien, José. Muy bien. Sí. Sí, estoy viendo aquí una pantalla que donde veo los participantes, No, está bien, nosotros estamos viendo el representante. Bueno. Dentro de entregas realizadas tenemos una nota principal que es la nota de el overview de nómina electrónica, a donde en esta nota se están relacionando todas las notas que son relevantes para la nómina electrónica. Entonces aquí es muy fácil poder identificar si yo tengo algún problema, por ejemplo, con vacaciones, con cesantías, con fondos de solidaridad, que fueron procesos que se tuvieron que haber tocado, en esta nota están relacionadas. Entonces es muy importante estar chequeando esta nota para validar todas las notas que se liberaron. Y adicionalmente, todos los reportes, todas las notas que tienen que ver con la nómina electrónica. Dentro de la nota principal, que es esta que está acá, entonces la dejé acá para que se la puedan consultar fácilmente. Esta nota se entregó ahora en septiembre. Y esa nota lo que contiene es una nueva transacción, que es un driver. Ese driver es parecido al driver de la nómina y es lo que me permite consolidar la información mensual. Entonces acá, una vez las empresas cierran el mes de septiembre, ya con sus correcciones que han hecho, sus retroactividades, ejecutan esta transacción, y esta transacción lo que les va a permitir es generar el XML y una salida en ALB para la revisión de los datos. ¿Listo? Se liberó una BADI para que los clientes puedan incluir información adicional que no está dentro de la nómina de SAP, información que la tienen en otros sistemas o cualquier dato que la DIAN lo requiera y que no estuviese en la nómina, a través de esta BADI lo pueden encontrar. Se entregó una BADI también esto se entregó la semana pasada, para la integración del XML generado en nómina para los operadores tecnológicos. Entonces esta BADI igualmente ya hay varios clientes que la han venido implementando, y lo que les permite es tomar el XML generado en este reporte, y enviárselo al proveedor tecnológico. Entregamos una vista que es la configuración de la nómina electrónica. Esa vista pues son datos, son parámetros fijos que se deben diligenciar en cada XML. Entonces acá se diligencia. Se entregaron los acumuladores para todos los conceptos. Los clientes eligen qué concepto acumula en qué acumulador que la habían definido. Se entregaron unas características. Esas características básicamente son homologación de códigos. Por ejemplo, en SAP tenemos un código de los tipos de contrato, y la DIAN nos pide otros. Entonces ese tipo de homologación me da la posibilidad de cambiarlos, ¿sí? Entonces tenemos para el de agrupador, para esta tabla tenemos tipos de contrato, los medios de pago, o sea, las formas de pago del infotipo 9, las incapacidades o los absentismos de cómo con los códigos que nos pide la DIAN, las direcciones de los empleados también. Esta característica le digo es de qué subtipo debe leer la dirección del empleado, que es la dirección de ubicación laboral, y los tipos de documento. Se entregó el IMG. Este IMG lo único es no se envió en esta nota, se envió en una nota aparte porque pues a través de ese no se podían implementar, pero ya vía Superpaca ya está disponible desde el mes pasado. Ya he visto que algunos clientes lo han implementado sin problema y ya les aparece el IMG. Entonces, para aquellas personas o clientes que entran al sistema y no ven el IMG, simplemente para obtenerlo tendría que actualizarse al Superpackage del mes pasado. ¿Sí? Listo, esas entregas, en cuanto a los acumuladores, veamos todos los conceptos que nos está pidiendo la DIAN. Los clientes eligen en dónde los desean reportar. Entonces, están todos los acumuladores de horas extras,
y recientemente se liberó una nota con la posibilidad de parametrizar los absentismos. Esto es nuevo. Inicialmente, cuando se liberó el reporte, los absentismos se leían fijo de la tabla COAPS. Ya desde esta última nota, los clientes van a poder elegir qué nóminas voy a reportar en cada acumulador. Y la única información que va a salir fijo va a ser el tema de vacaciones. El tema de vacaciones se va a leer de la tabla COAPS y no requiere parametrización. Simplemente de vacaciones lo único es tener en cuenta, hay una nota que modificó el proceso de nómina, es tener implementada esa nueva función para que el sistema le cree una entrada de una de nómina en la tabla COAPS. ¿Listo? BADIS para adicionar información en cualquier agrupador, y con esa BADIS simplemente pueden o adicionar, modificar o eliminar incluso información que el reporte le haya generado. Igualmente para las deducciones, todo a través de acumuladores y su BADI para adicionar información o eliminar. Próximas entregas, en este momento nos queda pendiente traer una tabla en la cual se va a almacenar el XML. Esa tabla realmente va a ser de control interno. Básicamente, creo que aquí la mayoría que está en el auditorio nos ha escuchado hablar de esta tabla. Inicialmente nosotros hablábamos de entregar los XML, que los clientes o los partners podrían implementar sus zetas y leer estos XML y enviarlos. Eso cambió con la BADI que se entregó, por lo tanto esta tabla finalmente va a ser de control interno, o sea, de un manejo de estatus para que se va a liberar. Ahorita inicialmente la tabla no se ha entregado porque pues todavía no hemos implementado ningún control, pero la idea es que cuando se entregue esta tabla empecemos a hacer algunos controles. Por ejemplo, no permitir generar más de un XML para el mismo empleado, cuando vayan a hacer nóminas individuales, que no se las permita generar si no ha generado una nómina individual. ¿Sí? Todo ese tipo de controles se implementan acá. Este mes, por ser el primer mes de reporte, lo quisimos dejar así libre, o sea, sin tanto control, para evitar tropiezos y que por algún motivo que no les permita generar el XML, los clientes lo puedan generar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces la idea es que por este mes posiblemente no va a haber ningún control, pero a medida que vayamos adelantando, vamos implementando más controles. ¿Listo? En este momento lo que hemos entregado, los clientes pueden generar sus nóminas individuales de ajustes, y estamos pendientes de entregar esta que la tengo acá resaltada en amarillo, que es las notas de novedad. ¿Sí? Estamos trabajando en la transmisión de enviar el XML a la herramienta SAP Document Compliance. Esa herramienta lo que va a permitir es que desde el reporte les va a enviar el XML a Document Compliance, y desde ahí hacen la transmisión. ¿Sí? Entonces, esta se está entregando a finales de esta semana, o sea, el pasado mañana se entrega esta para los clientes que tienen Document Compliance y que ya están trabajando en el piloto desde Document Compliance. ¿Listo? En la nómina individual de novedades, estamos trabajando en esta nómina, aún hay muchas dudas. La DIAN en la resolución pues dejó muchos vacíos, hay muchas cosas que dice, ahí es lo que se limitaron es a decir, si cambió sueldo, repórteme dos XML, pero no existe la claridad de cómo se reporta esa información, porque hay conceptos de que se reportan por la partición del cambio de sueldo, pero hay conceptos que no. Entonces hay muchos conceptos, por ejemplo, seguridad social, retención en la fuente, bueno, hay muchas cosas que se generan es por el mes y no por la partición de salario. Entonces, esa parte la estamos trabajando y la tenemos acá próxima para entregar. Esperamos se entregue lo antes posible para que, en caso de que en el mes de septiembre se tengan novedades, la puedan reportar sin problema. Obviamente, el soporte y mantenimiento de las notas de corrección. Acá la invitación es implementar todas las notas que se han entregado y cualquier error que se les presente o algún dato que esté saliendo mal, generar un incidente, reportarnos un incidente. Con estas entregas que hagamos,
ya completamos el proceso completo, que este es el proceso final, como nos va a quedar. Entonces, tenemos el reporte de nómina, el cual me va a generar el XML, lo va a guardar por acá para controles. Simplemente ya tenemos entregado la transmisión para que los clientes puedan transmitir a su proveedor tecnológico. Esta integración la estamos entregando esta semana, ya quedaría también completo. O sea, a final de esta semana, en cuanto a generación del XML y transmisiones, ya estaremos cumpliendo al 100%. ¿sí? Lo único que tendremos pendientes va a ser el tema de las novedades de las nómina individual de ajuste, de novedad, perdón. Listo, ese es el proceso final, como quedó. ¿sí? Bueno, preguntas las vamos a dejar para el final. Creo que me he excedido un poco el tiempo, entonces le paso la palabra a mi compañera Lili. Lili, si quieres. Muchas gracias, José. Entonces, ahora continuamos con los cambios normativos para finanzas, con Liliana Cruz, del grupo de SAP de Globalization Services. Adelante, Liliana, muchas gracias. Allá, José. Bueno, muy bien. Entonces, pues rápidamente les voy a comentar lo relacionado con los cambios que hemos tenido durante este año, afortunadamente, afortunadamente, como lo queramos ver. Me tengo que enfocar en el sistema de factura electrónica, pues este es el que, estos cambios que hemos tenido durante el año, pues son los que principalmente hemos venido trabajando. No hemos tenido más tiempo para enfocarnos en otras mejoras, en otros requerimientos, entonces casi que todo nuestro tiempo se lo ha llevado los cambios de ley que hemos tenido en el sistema de facturación electrónica. Rápidamente trataré de mostrarles pues la DIAN qué cambios ha hecho. Esto es algo de lo que ya vimos en la presentación de Ernst & Young al comienzo y cómo estos cambios los hemos nosotros en SAP abordado. Entonces, como lo revisábamos al comienzo, como nos los presentaban nuestros colegas de Ernst & Young al comienzo, nuestros cambios legales este año han sido bastantes, hemos tenido varias resoluciones, 3 de ellas emitidas en el mes de febrero, la primera incluyendo varios cambios sobre lo que es el anexo técnico de la factura electrónica, del anexo versión 1.8, también con esta resolución de febrero, la 0012, se incluyó o se desarrolló la versión electrónica del documento soporte en adquisiciones no obligados a facturar, también estuvo la resolución del RADIAN, también tuvimos la resolución del documento soporte de pago de nómina electrónica, luego entre mayo y julio salieron estas dos resoluciones, la 37 y la 63, que hicieron algunas modificaciones, las más importantes, pues en las fechas de adopción o de entrada en vigencia de las anteriores resoluciones. Y ahorita, recién publicada la ley 2155, la ley de inversión social, también se han incluido algunos cambios en el sistema de facturación electrónica. Entonces, teniendo en cuenta estos cambios legales que hemos tenido durante el año 2021, pues nosotros hemos adoptado los mismos, hemos implementado estos cambios en nuestra solución SAP Document Compliance a fin de que nuestros clientes que están utilizando nuestra solución pues puedan tener las últimas modificaciones y puedan estar cumpliendo con esta normatividad. Entonces, en la parte de el anexo técnico, la versión 1.8, en el mes de abril, liberamos las notas 3030-125, 303775 y 3031-709. El anexo técnico entró en vigencia el 18 de agosto. Las notas las tuvimos listas en el mes de abril y en el mes de julio liberamos estas dos últimas notas que aparecen allí como notas de corrección. Aquí lo importante es que ustedes estén actualizados con las últimas versiones de las notas. Entonces, hoy en día todavía seguimos recibiendo algunos incidentes donde nos dicen, la DIAN me está rechazando la factura porque no me está saliendo, no sé, el método de pago, no me está saliendo el Profile ID, por ejemplo, para notas crédito, para notas débito, y entonces cuando entramos a mirar el sistema, resulta que no han implementado las notas correspondientes, o que si las han implementado y se presenta un nuevo error, una nueva inconsistencia, pues implementaron la primera versión y no han revisado que hemos liberado unas notas adicionales o que incluso en las notas que liberamos en abril pues ya también han tenido alguna modificación. Entonces la invitación acá es a que revisemos constantemente las notas que SAP libera y
que garanticemos que nuestro sistema esté debidamente actualizado. Con relación al documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, pues estábamos ya casi listos, ya estábamos en pruebas, nosotros en pruebas internas. Obviamente la DIAN estaba con su plataforma allí muy inestable, nos generaba errores pues un poco absurdos, cuando ya pues esperábamos que el 18 de agosto entrábamos en vigencia también con nuestro documento de soporte, pues la DIAN lo aplazó para el 31 de enero del 2022. Alexandra nos indicaba en su presentación pues que debemos estar muy atentos a cómo nuestro ERP va a soportar el tema de documento soporte en adquisiciones a no obligados a facturar. Entonces aquí la idea y lo que queremos compartir con ustedes es que SAP está en capacidad de soportar este requerimiento. Hoy en día, pues el requerimiento ya está vigente de forma física o de forma manual. Debe generarse este documento a partir de que sea obligatorio su envío a la DIAN en formato electrónico. Pues la solución de SAP Document Compliance estará en capacidad de tomar estos documentos desde finanzas o desde MM, si es que allí se generan, y convertirlos en documentos electrónicos, y se va a poder hacer su transmisión a la DIAN a través del monitor de Document Compliance y recibir de la DIAN la respuesta de aceptación o rechazo de este documento, obviamente teniendo en cuenta que la DIAN debe emitir una nueva versión del anexo técnico donde contemple o considere aquellos escenarios de cancelaciones, anulaciones, notas crédito y otra serie de inconsistencias que en la versión 1.0 pues están todavía sin resolver. Entonces acá lo que vamos a indicar es, ya lo tenemos casi listo, estamos, digamos, con la normatividad vigente, está listo nuestro documento de soporte en adquisiciones a no obligados a facturar, y tan pronto la DIAN lo convierta o emita el anexo técnico nuevo, pues lo revisaremos, lo analizaremos y pues incluiremos estas modificaciones. En cuanto al RADIAN, al registro electrónico de la factura electrónica como título valor, está en análisis dentro de nuestro, pues digamos, nuestro equipo de desarrollo y soporte. Estamos analizando realmente cómo se impacta nuestra solución, teniendo en cuenta también lo que nos indicaban nuestros compañeros de Ernst & Young, que se ha evidenciado que apenas las empresas en Colombia están como empezando a darse cuenta que necesitan generar y recibir todos esos documentos adicionales que la DIAN está requiriendo: el acuse de recibo, la aceptación del bien o del servicio, la aceptación de la factura. Esto apenas estamos empezando a decir, oiga, los necesitamos, y cómo me los están enviando mis clientes, cómo se los estoy enviando yo a mis proveedores. No me los están enviando, no los estoy recibiendo, no los estoy generando, no pienso registrar mis facturas en el RADIAN. Entonces, pareciera que apenas las empresas están empezando a considerar como relevantes estos tipos de documentos, y pues ya entra la obligatoriedad que establece la ley de inversión social, donde dice, ok, va a ser obligatorio que si yo quiero considerar el costo o el gasto de una factura electrónica deducible dentro de mis impuestos, va a ser obligatorio que yo genere el acuse de recibo, la aceptación del bien, la aceptación de la factura. En principio lo establece la ley en transacciones a crédito, es decir, aquellas que no sean de contado. Entonces, allí como que va a empezar la DIAN a decir, bueno, no se están generando, no se están intercambiando estos documentos que necesitamos tener, entonces va a tocar ponerlos obligatorios. Entonces, tan pronto también haya una reglamentación sobre este tema, pues nosotros estaremos allí atentos a ver cómo incluimos dentro de nuestra solución la generación de al menos estos 3 documentos: acuse, recepción de bien, aceptación de la factura, y también que nuestra solución esté en capacidad de recibir estos documentos. Y un punto súper importante que ya lo tocó mi compañero José es la parte de nómina electrónica, el documento de soporte en pago de nómina electrónica. Entonces, esta es la visión de cómo está contemplada la solución. Desde nuestra solución o funcionalidad de nómina ya estamos generando archivos viajen a nuestro monitor, a nuestra solución SAP Document Compliance, y de allí van a salir hacia la DIAN. Y van a tener una respuesta, va a estar en capacidad nuestra solución de recibir la respuesta por parte de la DIAN.
no utilizan la funcionalidad de SAP para nómina, van a tener la posibilidad de enviar estos archivos que su proveedor de nómina o el aplicativo desarrollado por la propia empresa genere a nuestro SAP Document Compliance y allí continúa el proceso. ¿Qué tenemos a hoy con esta parte, con la implementación de esta parte de la nómina electrónica? Como indicó José, ya se tienen unas notas liberadas que son las que permiten la generación de los XML. Finalizando esta semana, estimamos que se está hacia Document Compliance y la parte de transmisión de estos archivos ya incluidos en el monitor de Document Compliance y su transmisión a la DIAN, estamos en proceso de pruebas piloto. Es decir, ya tenemos 2 clientes que están probando, bueno, que han iniciado la implementación de las notas y estimamos que durante esta semana puedan realizar las pruebas de transmisión hacia la DIAN a fin de que la próxima semana estemos nosotros liberándoles a ustedes, pues a los clientes que tienen nuestra solución Document Compliance, pues las notas correspondientes a la transmisión desde nuestro monitor de Document Compliance. Y esto pues no es más que una prueba, una muestra para todos nuestros clientes de que nuestra solución está en capacidad de soportar los requerimientos que se tengan para los diferentes documentos electrónicos. Entonces, como decía Alexandra, cuando hablamos de factura electrónica tenemos que pensar no solamente en factura, nota crédito, nota débito, sino que tenemos que ampliar nuestra visión y considerar que la DIAN tiene en mente ir incluyendo paulatinamente diferentes tipos de documentos electrónicos y como tal la herramienta que ustedes estén utilizando debe ser lo suficientemente robusta para permitirles expandir el alcance, incluir estos tipos adicionales de documentos y sobre todo que les permita mantener la seguridad en el manejo de la información, la confidencialidad de la información. Para nosotros este punto es supremamente importante cuando hablamos de nómina electrónica porque garantizo que en ningún momento la información está saliendo de mi compañía, información tan sensible como lo es los salarios de mis empleados, de mis gerentes, de mis presidentes de compañía. Entonces todo el tiempo está la información en mi sistema y yo soy el responsable de manejarla y no le estoy entregando esa responsabilidad a ningún tercero. Entonces, esta parte de nómina electrónica es una prueba y seguramente es una prueba de que nuestra solución está en capacidad de soportar este tipo de requerimientos y a medida que se vayan ampliando los requerimientos por parte de la autoridad fiscal, pues iremos también nosotros ampliando nuestro alcance. Hasta aquí era mi presentación, me tocó correr mucho, pero bueno.